Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el siguiente tema. Sean todos ustedes bienvenidos, los extraño mucho y pues hay que echarle ganas porque ya estamos en la recta final. Bueno, vamos a continuar con el bloque número 3, muchachos, y vamos a ver ahora lo que son los circuitos eléctricos. Bueno, vamos a trabajar, muchachos, nosotros con lo que se llaman resistencias, que viene siendo este dibujito de aquí. Las resistencias, muchachos, es lo que va a hacer que la intensidad de corriente pues no vaya tan rápido, o sea, se va a disminuir. ¿Ok? Entonces, vamos a tener dos tipos de conexiones, en serie y en paralelo, y después las vamos a ver mixtas. Cuando tenemos un circuito en serie, está bien sencillo. Si se fijan, la resistencia total, que es lo que voy a encontrar, pues consiste nada más en sumar todas las resistencias, o sea, el valor de los ohms que voy a tener. Por ejemplo, aquí, muchachos, este es un circuito en serie, porque, por ejemplo, si yo empiezo a dibujar este circuito, yo no levanto el plumón, se podría decir, para hacer el dibujo. Entonces, está uno enseguida de otro. Como quien dice, es una sola línea de acción. Entonces, ese es un circuito en serie. Y, por ejemplo, vamos a suponer que la resistencia 1 vale 1, la resistencia 2 vale 1 y la resistencia 3 vale 1. Entonces, la resistencia total o la que va a representar ese circuito, pues nada más sería sumar 1 más 1 más 1. Entonces, la resistencia total, pues sería 3. Entonces, cuando tenemos una conexión en serie, pues es bien sencillo. Ahora, cuando vamos a trabajar nosotros con una conexión en paralelo, esta es la fórmula. Va a ser 1 sobre el valor de la resistencia 1 más 1 sobre el valor de la resistencia 2 y así sucesivamente hasta todas las resistencias que tengamos. Entonces, aquí esta es una línea de acción, esta es otra línea de acción y esta es otra línea de acción. Entonces, esta es una conexión en paralelo. O podemos verlo de que yo tuve que levantar el plumón para poder realizar el dibujo de esas resistencias. Ok, necesito que tengan su calculadora a la mano. Antes de empezar a explicar, muchachos, vamos a trabajar con esta operación. Esta viene siendo la fórmula para encontrar el valor de la resistencia total de una conexión en paralelo. Entonces, es 1 sobre 5 más 1 sobre 25. ¿Qué vamos a hacer primero? Trabajamos con el denominador, es decir, hacemos 1 sobre 5 más 1 sobre 25, pues nos va a quedar 0.24. Entonces, vamos a hacer 1 sobre 0.24 y nos va a quedar 4.1666 ohms. Otra forma de hacerlo, muchachos, es la siguiente, que es la que prefiero que utilicen. Vamos a meter esto en la calculadora, el denominador. Ponen 1 entre 5, así como se los estoy dictando. 1 entre 5 más 1 entre 25 igual. Y luego nos vamos a la calculadora a esta tecla que dice x a la menos 1 igual y nos va a dar directamente el resultado de la resistencia total. Ok, va otra vez. 1 sobre 5 más 1 sobre 25 igual, presiono x a la menos 1 igual y nos queda el valor de la resistencia total. Ok, bueno, ahora sí vamos a empezar con la explicación. Vamos a tener, muchachos, este primer circuito. Si se fijan, si yo trazo una línea sobre esas dos resistencias, pues es una conexión en serie porque va una seguida de la otra. Entonces, lo único que tenemos que hacer es utilizar, esta fórmula de aquí que me dice que nada más voy a sumar el valor de las resistencias, o sea, lo único que tiene los ohms. Entonces, 18 más 9, pues nos queda 27 ohms. Ya encontramos la resistencia total, pero también vamos a encontrar la intensidad de corriente, que esto ya lo habíamos visto en la ley de Ohm, que me dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, el voltaje que me están dando en ese circuito son 24 volts entre la resistencia total que encontramos. Entonces, 24 entre 27, pues nos queda 0.88 y la intensidad se mide en amperes.
¿Ok? Muy bien. Siguiente ejemplo. Esto, muchachos, si se fijan, esta es una línea de acción y esta es otra. Entonces, es una conexión en paralelo. Y para eso ya sabemos que vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, sería la resistencia total es igual a 1 sobre 18 más 1 sobre 9. Ya saben que pueden hacer esto solo en el denominador y nos queda este valor. Entonces, ahora sí hacemos 1 sobre 0.16666, nos va a quedar 6 ohms. Este nos va a quedar, si lo hacen así, les va a quedar creo que 6.00002, algo así, pero pues lo redondeamos a 6. Lo ideal, muchachos, es que trabajen con el denominador, con el x a la menos 1 de la calculadora. Es decir, poner 1 sobre 18 más 1 sobre 9 igual x a la menos 1 igual y nos debe de quedar los 6 ohms. Ya después de esto, muchachos, que yo ya tengo la resistencia total, voy a encontrar el valor de la intensidad, que es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, la intensidad es igual al voltaje, que aquí me lo está dando el circuito, que son 24 voltios, entre la resistencia total, que son 6. 24 entre 6, pues nos queda que la intensidad de corriente son 4 amperes. ¿Ok? Muy bien. Tenemos este otro ejemplo, muchachos. Yo pongo la línea, pues obviamente todas están una enseguida de otra, entonces pues es una conexión en serie. Y para encontrar la resistencia total, pues nada más consiste pues en sumar los valores de las resistencias, de los ohms. Entonces 2 más 4 más 6, pues nos queda el resultado 12 ohms. Entonces ya tengo la resistencia total, voy a encontrar la intensidad de corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje son 30 voltios y la resistencia que nosotros encontramos son 12 ohms. Si hago la división de 30 entre 12, pues nos va a quedar una intensidad de corriente de 2.5 amperes. ¿Ok? Entonces, esa fue una conexión en serie. Ahora, este ejemplo, muchachos, pues yo tengo esta resistencia y esta resistencia, entonces es una conexión en paralelo. Entonces va a ser 1 sobre 15 más 1 sobre 30. Recuerden que trabajamos con el denominador. 1 sobre 15 más 1 sobre 30 igual, x a la menos 1 igual, nos queda 10. O bien, si lo hacen por partes, ya sabemos que 1 sobre 15 más 1 sobre 30 nos va a quedar 0.1. Y al momento de realizar la división de 1 sobre 0.1, pues nos van a quedar 10 ohms. Entonces sacamos lo que viene siendo la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje que me están dando en este circuito es de 30 y la intensidad, perdón, y la resistencia que nosotros encontramos es de 10. Entonces 30 entre 10, pues nos queda una intensidad de 3 amperes. Muy bien. Ok, muchachos, si se fijan, pues tengo esta y esta, entonces es una conexión en paralelo. Y la fórmula, pues ya sabemos cuál es. Entonces, 1 sobre 15 más 1 sobre 30 más 1 sobre 30 igual x a la menos 1 y nos queda 7.5. O bien, si hacen ustedes esta operación en la calculadora, les va a quedar en el denominador 0.13333. Entonces, hacen esa división y nos va a quedar también 7.5. Ahora nos vamos a encontrar la intensidad de corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje en este circuito es de 30 voltios entre 7.5, que es la resistencia total. La intensidad de corriente nos quedó 4 amperes. Muy bien. Esos, muchachos, fueron conexiones o en serie o en paralelo. Ahora vamos a ver conexiones mixtas, es decir, tengo conexión en serie, tengo conexión en paralelo. Entonces, cuando tenemos un circuito así, muchachos, yo les recomiendo que siempre trabajen con la parte que sobresale del circuito. Podríamos decir que es como un anexo a ese cuadro. Entonces, voy a trabajar con ese que encerré. Esta es una línea, esta es otra línea. Quiere decir que esa conexión es en paralelo. Entonces, yo voy a trabajar con esta.
la fórmula sería 1 sobre 6 más 1 sobre 12 y nos quedó 4 ohms. Hagan de cuenta, muchachos, que todo esto ya no existe, ahora vale 4 ohms. Sería una resistencia que vale 4 ohms, entonces esta resistencia con esta de 9 pues estarían en serie, que es esto que vamos a hacer del lado derecho. Entonces yo sumaría esa parte. Hagan de cuenta que lo que se trata es decir, bueno, yo ya junté este circuito, esta parte del circuito en paralelo y me quedó un resultado. Entonces, ese resultado pues se junta con el otro que está enseguida, pues entonces es una conexión en serie. Por eso juntamos el 4 con el 9 y nos quedaron 13 ohms. Sacamos ahora la intensidad de corriente, que es el voltaje entre la resistencia. El voltaje que me están dando para ese circuito tiene un valor de 52 voltios y la resistencia total pues es esta última a la que llegamos, que vendría siendo 13. Entonces 52 entre 13 pues nos quedó una intensidad de corriente de 4 amperes. ¿Ok? Bueno, ahora tengo este circuito. Este es el circuito original, este de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar, muchachos, por pedazos. Hagan de cuenta que aquí, este sería, el anterior fue el caso 1, este sería el caso 2. Vamos a trabajar, muchachos, fíjense bien, voy a hacer aquí un dibujo. Voy a trazar, como quien dice, un cuadro o un rectángulo, pero sin cerrarlo. Eso, muchachos, que yo subrayé, lo vamos a sumar. Esa es una conexión en serie. Siempre vamos a iniciar del lado contrario en donde está el voltaje. En este caso no les puse voltaje, pero siempre se inicia del lado contrario, ¿ok? Entonces, aquí sería este 1 con este 2 están en serie. Trabajo únicamente con esa parte. Entonces, como están en serie, muchachos, ya hay que hacerlo aquí un poco más mental. Están en serie, entonces yo junto el 1 con el 2. Entonces, ya esto ya no existe. Me quedó 3. Si se fijan, aquí ya lo puse. Estas dos resistencias se convirtieron en una sola que vale 3. Ahora, tengo ahora esta de enfrente que vale 6, que es esta. Entonces voy a juntar ese 3 y ese 6, pues es una conexión en paralelo. Entonces vamos a hacer 1 sobre 3 más 1 sobre 6 igual x a la menos 1 y todo esto se va a cancelar. Y me va a quedar aquí una resistencia en esta línea de 2 nada más. Ya cuando hicimos esa operación nos quedó 2. Entonces, otra vez iniciamos haciendo como quien dice un dibujo del cuadrado, del rectángulo, pero sin cerrarlo del lado izquierdo. Entonces, esto y esto, o sea, esta resistencia y esta resistencia están conectados en serie. Entonces lo junto 3 y 2, pues ahora me va a quedar 5. Esta ya no va a existir y esta ya no va a existir, que es como tenemos acá. Tengo 5 y acá enfrente tenía una de 4. Entonces, esa es una conexión en paralelo. Hacer 1 sobre 5 más 1 sobre 4 igual x a la menos 1 igual y nos va a quedar 2.22 ohms. Y esa es la resistencia total. ¿Ok? Es un caminito, muchachos. Entonces recuerden, por ejemplo, si nosotros tenemos varias mallas de lo que viene siendo el circuito, siempre trabajamos, déjenme cambiar el color, siempre trabajamos de esta manera. Esto con esto se junta en serie y me queda un resultado aquí. Este se junta con el de acá en paralelo, entonces ya esto ya no existe. Entonces otra vez esto con esto en serie y luego en paralelo, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo de estos. Aquí, muchachos, este es mi circuito original. Voy a trazar, recuerden, mi línea. Así, no cierro el cuadro. Entonces, ¿cuántas resistencias hay aquí en esta parte? En esta y en esta. Pues está esta de 1 y esta de 2 que están conectados en serie. Entonces, al momento que yo junto esta con esta, pues me queda una resistencia de 3, que es lo que estamos viendo acá ya del lado derecho. Entonces el circuito ya se simplificó.
Ahora, si yo quiero trabajar con esto, pues yo trabajaría con este 3 y con este 6, que está uno enfrente de otro. Entonces, es una conexión en paralelo. Entonces, yo lo hago en la calculadora. 1 sobre 3 más 1 sobre 6 igual x a la menos 1. Y ese resultado nos quedó 2. Entonces, este y este ya no existen. Ahora esta resistencia vale 2, es la que representa todo lo que estaba del lado derecho. Y es como si volviera a empezar, muchachos. Trazo otra vez el cuadrado o el rectángulo sin cerrarlo. Entonces las resistencias que hay aquí son estas dos, que sería 2 y 3. Pues es una conexión en serie, por eso esa resistencia nos quedó 5. Y de este lado, pues yo tenía una de 4. Entonces, como estas dos están enfrente, pues tendríamos que hacer la operación. Sería 1 sobre 5 más 1 sobre 4 igual x a la menos 1. Nos va a quedar 2.22. 2.22 ohms. Ese sería el resultado. ¿Ok? Ay, me quedó muy feo. Pero es 2.22, quedó igual que el otro. Muy bien, muchachos, entonces hay que hacer la siguiente actividad. Van a realizar los ejercicios de las páginas 207 y 208. Únicamente van a calcular la resistencia total o equivalente y la intensidad de la corriente. Hay algunas que les pide que encuentren que el voltaje y todo eso, eso no lo vamos a ver, muchachos. Así es como se estableció por parte de Dirección General. Entonces, únicamente se va a sacar de un circuito cuánto es su resistencia y cuánto es su intensidad de corriente. ¿Sale, muchachos? Bueno, pues muchas gracias. Les mando un abrazo. Espero que estén muy bien y pues seguimos en contacto. Cuídense. Bye.